Saludos y bendiciones, bienvenido a Hablando la Verdad. En esta edición quiero invitarte a que el video, si te gusta, le des like y que consideres la posibilidad de suscribirte a mi canal. En esta edición quiero compartir contigo acerca de un matrimonio que su historia es muy inspiradora. Quizás algunos de nosotros nos podamos identificar con este matrimonio. Esto es un matrimonio que amaba a Dios. Eran rectos, eran íntegros delante de Dios, eran intachables delante de Dios, eran obedientes a los preceptos y a la palabra de Dios. Pero ellos también tenían sus situaciones difíciles. Ellos quizás también abrigaban en sus corazones tristeza. A veces cuando en el corazón hay tristeza no le decimos a nadie, no le hablamos a nadie porque quizás pensamos: bueno, pues yo no le quiero traer tristeza a nadie, yo no quiero que nadie se preocupe, o mejor es que no diga nada. Si esa es tu situación, si este es tu caso, yo quiero que tú escuches bien esta historia. A veces estamos en lugares y todo el mundo parece estar feliz y riendo, pero muchos de esos que ríen están tristes, tienen una preocupación. Hay algo que les parte el corazón. Hay algo que les preocupa o que les trae tristeza. Pero es maravilloso saber que eso que trae tristeza podría resolverse y podría la tristeza ser cambiada por alegría. Sin embargo, esta historia de la que te voy a hablar es una historia bien inspiradora. Una historia real de la Biblia. Zacarías y Elizabeth, se llaman ellos, son un matrimonio. Y la palabra dice que eran ambos rectos e intachables delante de Dios. Obedecían y amaban los preceptos de Dios. Zacarías era un sacerdote, eran personas de oración. Ellos oraban a Dios. Dice la palabra del Señor, y esto se encuentra en Lucas capítulo 1 en adelante, en detalle y detalles acerca de lo que Dios hizo con este matrimonio. Me llama la atención de Zacarías y Elizabeth. Dice la palabra que ellos no tenían hijos. Dice la palabra del Señor que aún así eran fieles a Dios. Aún así eran íntegros a Dios. Seguían amando su ley. La verdad es que Dios está esperando que nosotros, con o sin pruebas, con o sin situaciones difíciles, obedezcamos su ley. Un hijo que tiene problemas y decide no seguir a Dios o apartarse de Dios, está siguiendo un camino que a la larga le va a hacer daño, lo va a destruir. Pero el caso de Elizabeth y Zacarías es un caso donde había fidelidad. Había fidelidad hacia Dios y para Dios. No importando que ellos ya habían llegado ancianos. Yo no me quiero imaginar cuántos años ellos estuvieron orando o pidiéndole a Dios para que Dios les diera un hijo. No sé, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. No lo registra la palabra, pero sí dice que tenían una petición. Su petición era abrazar un hijo. El modelo de vida de Zacarías y Elizabeth es muy inspirador. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que en medio de su fidelidad, en medio de su lealtad a Dios, en medio de su obediencia a Dios, habían problemas en sus vidas también. Habían situaciones que ellos quizás no podían cambiar, como quizás está pasando con muchos de nosotros. Sin embargo, podemos ver que algo terrible sucede en la vida de Elizabeth y Zacarías. Ellos no se imaginaban nada, ellos no sabían nada. Pero Zacarías era sacerdote y cuando él va a ofrecer el sacrificio, dice la palabra del Señor que un ángel del Señor se le aparece. Y este ángel le dice que no te asustes, Zacarías, tranquilo.
tranquilo. Soy el ángel Gabriel, tranquilo. Y Zacarías, el ángel Gabriel le dice a Zacarías, ¿sabes qué? Tu petición ha sido escuchada. Cuando usted lee en Lucas capítulo 1. Y también le dice el ángel de Dios, le dice, vas a tener mucho gozo y alegría. Y le dice, y muchos se regocijarán contigo. Yo te voy a decir en el nombre del Señor que a pesar de tu prueba difícil, hay 4 cosas que Dios va a hacer en tu vida. Apúntalo hoy mismo, apúntalo. Hay 4 cosas que Dios va a hacer en tu vida. Número 1, Dios va a quitar el temor. A veces las pruebas producen temor. A veces las pruebas producen ansiedad, inseguridad. Pero la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios echa fuera el temor. Donde está Dios, no puede haber temor. Pero las situaciones difíciles podrían provocar temor en nuestra vida. Creo que es parte de lo que es atravesar por una prueba. El temor puede asomar las narices en el momento de la dificultad. Pero en esos momentos de temor, vamos a escondernos en Dios, en ese castillo fuerte, en esa roca fuerte que no puede ser removida. Que todo lo que tiren contra ti, que todo lo que tiren hacia ti, choque con la roca, porque tú estás dentro de la roca, estás escondido, estás escondida en la roca. No tengas temor. El Señor te dice, no tengas temor. No dejes que esta prueba te amedrente, porque si el temor llega con la idea de seguir creciendo y creciendo y llenar tu mente y llenar tu corazón, y cuando nos movemos en temor, desagradamos a Dios. No obramos conforme, estamos desalineados de Dios. Por eso es que tenemos, número 1, que dejar el temor, traer el temor a Dios. Número 1 era, Dios quitará el temor. Número 2, esa oración que estamos haciendo por tanto tiempo, ya Dios la escuchó. Dice la palabra que cuando nos acercamos a Él, Él se allega a nosotros, que cuando nos acercamos a Él creyendo, Él se allega, Él inclina su oído hacia nosotros. Lo segundo que Dios hará contigo es que Dios escuchará tu oración, escuchará tu petición. El ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada. Lo tercero que Dios hará con tu vida es que Dios quitará la tristeza y traerá gozo y traerá alegría. Dios quitará el lamento, incertidumbre y pondrá alegría y gozo en ti. En tu labio pondrá una sonrisa y en tu corazón pondrá alegría y gozo. Y número 4, muchos se van a gozar con nosotros de lo que Dios va a hacer. Dios quitará el temor. Dios va a contestar el clamor. Dios va a contestar la petición. Dios va a traer alegría al corazón. Y muchos van a ser testigos de lo que Dios hizo. Ahora, para que esas 4 cosas sucedan, y no te lo garantizo yo, te lo garantiza la Escritura, te lo garantiza la palabra de Dios, que no miente. Hay cosas que hay que hacer. Cuando vamos a Lucas capítulo 1 y vemos la historia, vemos la vida en detalle de Zacarías y Elizabeth, vemos que ellos eran rectos e intachables. Para ser recto e intachable, hay que estar cerca de Dios. No hay forma de ser recto si no estás cerca de Dios. Porque la rectitud viene de Dios. Una persona que vive
lejos de Dios, vive sin el temor de Dios. Su corazón se le endurece. Y lejos de Dios, lo que hay es oscuridad, engaño. Así que cuando leemos que ellos eran rectos e intachables delante de Dios, podemos deducir que esto era posible porque ellos estaban aferrados a Dios. ¿Cómo yo sé que estaban aferrados a Dios? Porque dice la palabra, cuando usted lee todo el capítulo, después usted lo puede leer con calma, que ellos no tenían hijos. Y cuando usted sigue leyendo, usted va en detalle a conocer más datos de Elizabeth y Zacarías. Pero para ser intachable, para vivir en rectitud, hay que estar agarrado de Dios. Así que la única forma de nosotros por ser rectos e intachables es estando muy cerca del Señor. No dejar que nada nos separe. Esa es la clave. Y dice la palabra del Señor que ellos obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Para obedecer esos mandamientos hay que conocer los mandamientos. Ellos conocían la ley. Ellos la conocían. Y aunque tenían situaciones difíciles, aunque seguramente había momentos de tristeza en sus corazones porque ya habían llegado a ancianos y no habían visto lo más que ellos anhelaban, ellos eran fieles a Dios. Eran íntegros a Dios. Pero lo lograron porque conocían a Dios. Porque conocían de Él, porque se deleitaban en Él, porque tenían hambre de Él, porque tenían espacio y tiempo para Él. Cuando nosotros somos rectos delante de Dios, cuando nosotros somos intachables, somos íntegros, cuando somos personas que amamos a Dios, cuando somos obedientes a Dios, Él quita el temor. Él contesta nuestras peticiones. Él trae alegría al corazón. Él trae gozo. Muchos se regocijan con nosotros cuando Dios comienza y hace las cosas que hace. Fíjense que no podemos sacar de perspectiva que ellos no habían recibido respuesta a su oración por muchos años. Yo no sé, la palabra no registra si ellos oraron por 30, 40, 50 años, 70 años, no lo registra. Pero aunque ellos no habían recibido la respuesta de su petición, ellos seguían íntegros a Dios. Ellos seguían fieles a Dios. Ellos no encontraron razones para dejar de creer en Dios. ¿Cómo yo lo sé? Porque si hubieran dejado de creer en Dios, Dios no hubiera hecho lo que hizo. Dios los bendijo. Creerle a Dios en medio de la prueba, creerle a Dios en medio de las situaciones difíciles, creerle a Dios en medio de las tormentas, creerle a Dios en medio de los vientos huracanados de nuestra vida, creerle a Dios es algo poderoso. Dice la palabra, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en ti confía. Cuando confiamos en Dios, somos dichosos. Y yo creo que Zacarías y Elizabeth experimentaron lo que fue gustad y ved cuán bueno era el Señor. También experimentaron lo que fue ser dichoso, porque ellos confiaron en Dios. Ellos confiaron en Dios. Ellos no dijeron que el hecho de que ellos no habían visto su petición contestada, aquel hecho de que ya estaban ancianos y no tenían hijos, y eso es una afrenta en los tiempos de la Biblia. No tener hijos era una afrenta, era una vergüenza. Y en medio de esa afrenta ellos decidieron creerle a Dios, obedecer sus preceptos. No importa. Yo me imagino que él le decía a ella o ella le decía a él, no importa mi amor, no importa. No importa que todavía no tenemos un hijo, no importa que ya estamos ancianos. No importa que Dios no nos dio un hijo. ¿Quién sabe? Él todo lo puede, pero no importa. No importa que estamos tristes. No importa que a veces me levanto y siento tristeza porque cuando veo a mi vecina, veo todos los niños jugando ahí afuera. No importa que eso me traiga tristeza. Vamos a seguirle siendo fiel a Dios. Y que ella le contesta o él le contesta, tú tienes razón, mi amor.
No importa lo que está sucediendo, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a serle fiel a Dios, porque Él ha sido bueno. Aunque a veces nos sentimos tristes, vamos a seguir a Dios. Vamos a seguir obedeciéndolo. Vamos a seguir sirviéndolo. Porque Zacarías era sacerdote, servía a Dios. Vamos a seguir orando. Ellos eran un matrimonio de oración. Lo dice más adelante cuando usted lee la palabra. Lucas capítulo 1. Entonces, esa actitud de fidelidad a Dios, esa actitud de amor a Dios, esa actitud de no importa lo que está pasando, Señor, yo te voy a ser fiel. No importa, Señor, lo que el enemigo me dice, yo te voy a ser fiel. No importa lo que mis ojos están viendo, Señor, yo te voy a mirar a ti. Eso hizo que Dios diga, no, yo tengo que hacer algo. El hombre y la mujer que confían en Dios, el joven y la joven que ponen su confianza en Dios, jamás serán avergonzados, dice la palabra del Señor. Ahora, yo te garantizo que va a venir el momento difícil. Va a venir el dardo del enemigo. ¿Qué vas a hacer con eso? Tienes que esconderte en Dios. Y dice la palabra del Señor, haciendo la historia larga, corta, que el ángel vino a traerle buenas nuevas a Zacarías. Elizabeth tuvo un hijo y ese hijo fue Juan el Bautista. Jamás se hubieran imaginado tal bendición, que Dios lo hubiera puesto a ellos en un lugar tan alto. Porque dice la palabra que celebraban con ella y cuando nació el niño celebraban con ella esa gran victoria. Van a celebrar contigo tu victoria. Va a celebrar contigo el pueblo, la familia, la familia inmediata o en el trabajo. Van a celebrar contigo la victoria que Dios te va a dar. Sigue cantando, sigue obedeciendo, sigue confiando, no te detengas, sigue siendo fiel. Y aunque la palabra dice que si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel, pero cuando nosotros le somos fieles a Dios, la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad, Dios abre las ventanas de los cielos. Dios está viendo tu lucha, está viendo tus batallas. Está esperando que tú seas fiel. Quizás Dios está permitiendo algo porque Dios te quiere probar. Quizás Dios ha permitido algo porque Él quiere que tú crezcas en Él. Pero no es porque te ha abandonado, no es porque te ha dejado, no es porque ya no te escucha. Es porque hay un propósito, pero hay que atravesar esta prueba para llegar a lo próximo. Ana y Zacarías tuvieron que atravesar todo un desierto. Servían a Dios, le pedían a Dios por un hijo, pero no tenían el hijo y los años pasaban y no veían ese hijo llegar y ya eran ancianos. Pero a través de ese desierto, Dios ya tenía un plan. Dios iba a permitir que ese desierto terminara. Nuestros desiertos van a terminar. Los desiertos tienen un principio y un fin. Si usted va a un área desierta, usted dice, mira, ¿sabes que estoy entrando al desierto? Pero va a llegar un momento que el desierto se acaba. Termina. Entonces pisas tierra que no es árida, ya no es árida, es tierra que es fértil. Dios te va a sacar de tu desierto y te va a poner en una tierra fértil. Dios te va a sacar del calor del desierto en el día, del frío del desierto en la noche y te va a poner en una tierra donde hay frutos que vas a poder comer, que vas a poder tomar, porque será tu tierra, la tierra que vas a conquistar, pero para ello es necesario que te mantengas fiel a Dios. No renuncies, no te quites. Sea que Dios conteste la petición o no te la conteste, porque un día antes de Dios contestar la petición de Zacarías, Dios no había contestado la petición de Zacarías. No sabemos cuántos años, pero no sabemos si mañana es que Dios va a contestar esa petición, si esta noche, si la semana que viene. Pero ese es trabajo de Dios, contestar la petición. Mi trabajo es creerle a Dios, serle fiel a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que pase, yo tengo que esconderme en Dios. Y allí el propósito de Dios se va a cumplir. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 1. Yo te animo a que tú vayas y la leas en detalle. Y vemos, luego de que Juan el Bautista nace, como Zacarías le canta a Dios.
Cántico de Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Y el verso 74 del capítulo 1 que dice: nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. O sea, ya Zacarías vivía en santidad y en justicia junto a su esposa en la presencia del Señor. Pero ahora lo está cantando y está adorando al Dios que ha hecho grandes cosas. No podemos rendirnos, no podemos mirar a la izquierda ni a la derecha, no podemos mirar atrás. Tenemos que mirar al cielo, porque de allá viene nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no va a permitir que nosotros resbalemos. Nosotros nos vamos a esconder en Dios. Nosotros vamos a mantenernos firmes, vamos a mantenernos fiel, vamos a mantenernos cerca de Él, vamos a obedecer los preceptos, porque Él está a punto de hacer algo grande, porque dice la palabra de Dios que los que confiaron en Jehová no serán avergonzados. Sigamos siendo fiel. Sigamos cerca de Dios. Sigamos agradando a Dios. Porque muy pronto Dios va a irrumpir y va a venir a hacer grandes cosas. Más de lo que tú has pedido, más de lo que tú has esperado, más de lo que hay en tu corazón de que suceda. Dios va a hacer, porque así es Dios. Dios está cerca de ti. ¿Cuántas veces Dios no habrá enviado su ángel a levantarte las manos? ¿Cuántas veces Dios no habrá enviado su ángel a fortalecerte? ¿Cuántas veces Dios no habrá enviado su ángel a que te guarde? Porque tú eres preciado y preciada para Dios. Y Él hará cosas grandes, como las hizo con Zacarías, como las hizo con Elizabeth. Las va a hacer conmigo y las va a hacer contigo. Hasta aquí esta edición de Hablando la Verdad. Te animo a que le des like al video. Compártelo. Comunícate conmigo. Escríbeme a hablandolaverdad247@gmail, o aquí déjanos tus comentarios. Queremos saber de ti. Ya no tengo más tiempo. Dios te bendiga.